Buenos días. Hoy vamos a ver las normas protectorias del consumidor en el derecho del consumo. La tutela del consumidor en su marco normativo tiene rango constitucional. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece los derechos de los consumidores, las obligaciones de las autoridades en cuanto a la educación del consumidor y la protección de la competencia, de la lealtad comercial, que son las tres normas que nuclean el sistema de derecho del consumidor. Y en especial, por último, a los legisladores el establecer las normas para un procedimiento rápido, expedito, de solución de los conflictos que se sucedan con motivo del consumo. Es un órgano constitucional. Luego tenemos la normativa especial, que es la ley 24.0, reformada por la 2636.1, que establece también la tutela, la defensa, es la ley de defensa del consumidor, que como dijimos antes, se complementa con la de lealtad comercial y defensa de la competencia. Estas tres ítems tienen el artículo 42, los derechos, que ya lo vieron, del consumidor en forma general, las obligaciones de las autoridades y del Poder Legislativo en cuanto a la solución de conflictos de consumo. Decimos que se complementa también con el artículo 41 cuando hablamos de que el consumo debe ser sustentable. Es decir, en el desarrollo de la defensa del consumidor se llegó al estadio donde además se le exige al consumidor que su consumo sea sustentable. ¿Qué quiere decir que sea sustentable? Que sea en protección de las generaciones futuras, derivado, legislado en el artículo 42 de la Constitución Nacional. El artículo 43, por otra parte, nos da esa vía expedita y rápida de amparo para solución de conflictos. La ley especial, la 24.024, establece un régimen de garantías específico para las operaciones realizadas para los bienes, las cosas no consumibles. Las cosas son los bienes materiales y las no consumibles son aquellas, vamos a empezar por al revés, por las consumibles son las que se consumen en su primer uso, mientras que las no consumibles son las que no se consumen en su primer uso, aunque se consuman en usos sucesivos. De esos bienes, la Ley de Defensa del Consumidor establece un capítulo especial que va del artículo 11 al artículo 18 de la ley, de protección, de garantías a las operaciones realizadas sobre esos muebles específicos. Estas garantías que establece la Ley de Defensa del Consumidor no excluyen de ningún modo las garantías generales que tenemos en el capítulo 9 de la obligación de la responsabilidad por saneamiento, evicción y vicios redhibitorios. A tal punto que el artículo 18 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que se aplicará en aquel momento las reglas relativas a los vicios redhibitorios del Código Civil. Hoy podemos decir que, derogado el Código Civil, se aplican las reglas a partir del artículo 1033 del Código Civil y Comercial sobre la obligación de saneamiento para todos los contratos. Y las normas que establece la Ley de Defensa del Consumidor específicamente para los contratos de consumo. Vamos a ver el régimen general, primeramente repasar un poco el régimen general de obligación de saneamiento en lo que hace a el contrato de consumo. En dos normas, tanto en la parte general de obligación de saneamiento como en la parte que directamente trata los vicios redhibitorios, tiene un artículo en cada una de esas secciones, parágrafos, referidos a que se pueden aplicables al contrato de consumo. Uno de ellos es cuando se refiere, en el artículo 1038, a la posibilidad, primero, legisla sobre la posibilidad de ampliar, restringir o suprimir la obligación de saneamiento. Y en el artículo 1038 dice que se tendrá por no convenida esa cláusula que aumenta, restringe o elimina la obligación de saneamiento en los casos en que una de las partes sea profesional y la otra no. Es decir, si fueran los dos profesionales no sería un contrato de consumo. Definimos el contrato de consumo por el contrato realizado entre un profesional y un no profesional, que crea ese desequilibrio entre las partes del contrato que merece la legislación protectoria de defensa del consumidor, del más débil. Ese es un supuesto de la parte general de obligación de saneamiento en el 38. El otro supuesto está en el parágrafo de vicios
redditorios, de vicios ocultos. Sabemos que los vicios ocultos son aquellos defectos de la cosa que la hacen impropia para su uso o bien merma de tal forma su utilidad que de haberlo sabido el adquirente no lo hubiera comprado, no lo hubiera adquirido, perdón, o hubiera dado una contraprestación menor por ella. Se excluyen de este supuesto aquellos casos en que el adquirente conoció o debió conocer por un examen adecuado a las circunstancias del contrato el defecto. Y también cuando no existe el defecto al tiempo de la adquisición. Que existe al tiempo de la adquisición para que opere la garantía, tiene que demostrarlo el adquirente. Con la excepción que en aquellos casos que interviene un profesional y el otro contratante no es profesional, ya debe probarlo el profesional. Son los dos entonces normas que yo encuentro de aplicación directa en el régimen general de la teoría de los contratos del título segundo a los contratos de consumo del título tercero. Perdón. Cuando vamos a ver en el título tercero, en los contratos de consumo, no debemos confundir esta garantía de la Ley de Defensa del Consumidor con la posibilidad de revocación en el plazo de 10 días de aquellos contratos celebrados por medios electrónicos o a distancia. Esta facultad irrevocable de renunciar no requiere ninguna causal. Es simplemente una facultad irrenunciable del consumidor de revocar el contrato en los términos que lo plantea la normativa entre los 10 días, similar al Código de Consumo brasileño. En cuanto a la protección de la Ley de Defensa del Consumidor, la garantía del artículo 11 establece que las bienes, las cosas muebles no consumibles, las operaciones sobre cosas muebles no consumibles, tienen un plazo, una garantía de 3 meses en el caso de que sean usadas y 6 meses en el caso de que sean nuevas. Por los vicios o defectos que tuviera la cosa de manera oculta, ostensible. Ahí vemos la diferencia con el régimen general, que solo ampara los vicios ocultos y redditorios. Es entonces en materia de derecho del consumo, las operaciones de cosas muebles no consumibles gozan de una garantía sobre los vicios o defectos, aun que sean ostensibles, y que provoquen una alteración de la relación entre lo ofrecido y lo recibido, o alteren su funcionamiento. Es decir, para que operen los vicios ocultos, tenemos que decir que la cosa tiene que tener un defecto oculto, que no pueda saberlo el adquirente con un examen minucioso de las circunstancias del contrato. ¿Qué consecuencias debe tener? Debe tener como consecuencia que lo haga impropio para su destino o bien que de haberlo conocido, disminuya de tal forma su utilidad que de haberlo conocido el adquirente no hubiera realizado el contrato o hubiera dado una contraprestación menor por ello. Eso es en materia general de teoría del contrato. En materia de consumo, que se aplica por supuesto a los contratos de consumo, pero también se aplica a los contratos de consumo por resorte del artículo 18 de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero también en materia de contratos de consumo hay una variante. El consumo puede ser, el vicio o defecto puede ser ostensible. Y además es apto simplemente cuando altera la relación entre lo ofrecido y lo entregado o afecta su normal funcionamiento. Vemos que es más amplia. Dijimos cuando hablamos de los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas que tenían en común con los contratos de consumo una legislación protectoria. Pero fíjense que conforme a lo que estamos hablando, en los supuestos en que se aplique el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, la protección es mucho más amplia que en los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas. Esta protección también lo hace en cuanto a la reparación. El proveedor tiene obligación de tener los medios para reparar el objeto que provee. Recuerden que el proveedor es el importador, el fabricante o productor, el distribuidor y el vendedor. Y todos ellos son
responsables. Está por el objeto comercializado mediante un contrato de consumo. Esta garantía implica que debe ser reparado sin costo, tampoco por el costo de envío, por el proveedor. Debe darse un certificado de garantía que lo incluye en la garantía el vendedor, no ya quien recibe debe completar la garantía, sino que lo hace el vendedor. Debe, además, esa garantía se encuentra suspendida durante el tiempo que dure la reparación. Pero además, si la reparación no fue satisfactoria, puede devolver la cosa y recibir otra similar, o bien recibir el precio razonable de la cosa, o bien, recibir una cosa a cambio similar o bien el precio pagado por ella. O resolver el contrato, pero de todos modos siempre va a tener, además de estas opciones, va a tener la reparación de los daños y perjuicios que pruebe que se le han causado. Como ven, la protección en materia del contrato de consumo, en el caso en que sea aplicable este artículo 11 de la Ley de Consumo, es mucho más amplia que la protección que tienen los contratos en general. Recuerden que toda forma contrato nominada, la mayoría de las figuras de contractuales nominadas o innominadas pueden constituir un contrato de consumo, porque el contrato de consumo se define por la calidad de los contratantes, proveedor y consumidor. Muchas gracias. Buenos días.